Gracias, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación. Es un honor estar aquí. Bueno, yo también me voy a permitir presentarles un par de láminas nada más. Sí tenemos un grave problema con respecto al tema de salud mental. Efectivamente, la pandemia hizo cambios muy fuertes. Tenemos datos muy fuertes como que el 75% de la fuerza laboral está en estrés, que tenemos un aumento de ansiedad, de ideación suicida, de depresión. Y es justo esto lo que nos está poniendo en jaque hoy al sistema de salud. Nosotros en INPIRREI, un instituto de investigación especializados en salud mental, educación y prevención del delito, llegamos a esta conclusión y trabajar muy fuerte con todo un método que nosotros de manera personal tenemos. Quisiera la siguiente, por favor. Muchas gracias. Hablaba nuestro compañero con respecto a la salud mental. Y quiero empezar por ahí. Tenemos que entender hoy de construir lo que es la idea de la imagen de salud mental. La salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo, y lo subrayo, es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Aquí viene el primer rompimiento del dogma. No es tener un trastorno solamente, tener un problema de salud mental. La salud mental es parte integral de la salud, tanto es así que no hay salud sin salud mental. La siguiente, por favor. Dice que sus manifestaciones se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto en la vida cotidiana? La siguiente, por favor. Que realmente el concepto que está trabajando la Organización Mundial de la Salud es llevar al sujeto en un ente que es biopsicosocial, que el ser humano es este ser biopsicosocial y que su potencialidad está determinada por las características biológicas, psicológicas y su entorno social. Es decir, en este rompimiento de la idea que tenemos de la salud mental es, si yo no estoy loco, no se trata de estar loco. Se trata de ser un ser funcional. Y justamente ahora con la pandemia sucedió algo muy interesante. La siguiente, por favor. Vamos a partir para encuadrar perfectamente qué es el ser psicosocial. Nosotros somos un ser que tiene una manifestación individual y una manifestación colectiva. Tenemos una conciencia humana, una conciencia social, desarrollamos habilidades para la vida y habilidades socioemocionales. ¿Qué pasó en esta situación? Si nosotros, por ejemplo, en esta individualidad tenemos una relación del yo con el yo, es decir, esta autopercepción, el cómo yo percibo la realidad, el cómo me enfrento a ella, cómo me desenvuelvo con el otro, que es una relación privada, los amigos, la pareja, la familia, cómo me desenvuelvo con los otros, esos que están ahí con los que tenemos una actividad en común, el trabajo, la escuela, el vecindario, el gimnasio, etcétera, y cómo me desenvuelvo con los demás, que es justamente nuestra sociedad, las instituciones, el futuro, la esperanza, el sueño de los hombres y las mujeres. La siguiente, por favor. Fíjense qué fue lo que pasó. Cuando hablamos de la pandemia, inmediatamente nos dijeron, cuidemos nuestro cuerpo, que era una parte de este ser biopsicosocial, para no contagiarnos. Pero resulta que la pandemia hizo que este universo en el que nosotros generalmente nos desenvolvemos se redujera a estar en el espacio privado, en el espacio de la intimación. Trabajamos, estudiamos, convivimos, todo en casa. Al principio todo fue alegría y sí, vamos a ver películas, vamos a ver las series, vamos a estar en familia,
pero resulta que encontramos una serie de situaciones muy complicadas. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres, esto que hace justamente la conformación de la cultura, ese día a día se rompe por completo. Eso genera una situación muy complicada porque cuando nosotros nos empezamos a descubrir quién era yo realmente, que a lo mejor yo no era tan linda y tan hermosa, que a lo mejor mi pareja no era como yo pensaba, que mis hijos no los conocía o que ellos no me conocían a mí, los adultos mayores que estuvieron en un confinamiento, es decir, se rompió un proceso de vida cotidiano que nos llevó a una serie de conflictos muy importantes. Empezamos justamente a darnos cuenta que después las autoridades dijeron, ok, ¿y qué hay con la salud emocional, con la salud mental, con todo este despliegue del ser psicosocial? Y empezamos a tener graves problemas, aumentó la violencia, lamentablemente, los niños abusados, las adicciones, y justo se ha manejado todo en cifras negras. ¿Y por qué? Porque el confinamiento precisamente no nos había permitido darnos cuenta en este mundo público de qué es lo que está pasando. Nosotros llegamos a la conclusión de que estos dos factores, el rompimiento de los usos y costumbres, llevó a las personas a enfrentarse a situaciones donde su capacidad de adaptación, trascendencia y transformación, que es resiliencia, se vio afectada. Empezamos a generar hábitos negativos, algunos fueron positivos, es decir, cada uno respondió a esta necesidad inminente de atención de manera diferente. Entonces, si partimos en este cuadrante, pregúntese usted cómo cambió su vida en el confinamiento. ¿Qué problemas nos enfrentamos a desarrollo de nuevas competencias? Es decir, si hablamos de los puntos, oh, me sacó, ¿qué pasó? Oh my God. Aquí sigue Rita, nosotros te seguimos viendo. Ah, ok, perdón, no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, entonces adelante. Y bueno, entonces, si nosotros empezamos a aterrizar esto, tuvimos aspectos psicoemocionales, angustia, ansiedad, depresión, estrés. Y por el otro lado empezamos a tener insomnio, nerviosismo, dolores de cabeza, irritabilidad, cansancio, agotamiento. Esto llevó a que las adicciones en algunos casos se elevaran, la violencia lamentablemente también aumentó, el abuso sexual, el embarazo adolescente también, y bueno, lamentablemente las violaciones a menores también aumentaron, porque todo estaba confinado en un solo lugar. No había esta parte pública social de tal manera que es lo que ha permitido que el Estado en muchas ocasiones o las instituciones, tanto públicas como privadas, o las organizaciones civiles, puedan hacer esta gran labor que hacen. Tuvimos problemas con la economía, con el trabajo, y obviamente el enfrentarnos al desarrollo de nuevas competencias. Es decir, hablamos del ser y del hacer. ¿Cómo es que nosotros tuvimos que enfrentarnos a la tecnología, como ahora, por ejemplo? Estamos ahora reunidos en una plataforma que ya llegó, incluso los especialistas dicen que la pandemia pues aceleró este cambio tecnológico y que nos enfrentó a graves problemas. El susto de que no apareciera la pantalla, que si mi video no se oía, cómo iba a dar clases. Y ahora todo cambia. Tan es así que empezamos a tener graves problemas porque este rompimiento de cultura fue terrible. ¿Qué sucedió? En esta transformación cultural tuvimos, por ejemplo, duelos. Nosotros tenemos dos duelos disruptivos, que es el duelo por suicidio y el de personas desaparecidas. Pero ahora ya tenemos un tercero.
el del COVID, porque rompe el contexto cultural, los rituales que generalmente es un acompañamiento de familia, es un acompañamiento al pie de la cama del enfermo, de la persona amada, y de pronto despedidas que rompieron completamente estos usos y costumbres. Tuvimos obviamente este grave problema de rompimiento en los usos y costumbres, los jóvenes que se graduaron donde no tuvieron su fiesta de graduación y sienten ese vacío. Alumnos que entraron y que no conocieron a sus compañeros, sino hasta ahora recientemente los pueden estar conociendo con esta vuelta a la nueva conformación de la vida cotidiana. Todo esto, nosotros empezamos a darnos cuenta que la capacidad de adaptación a estas nuevas condiciones pone en reto justamente el abordaje de la salud integral de las personas, que tiene que ser desde los aspectos biológicos, psicológicos, mentales, pero también psicosociales, porque se rompieron muchos de estos lazos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la resiliencia, normalmente lo consideramos como parte de una característica individual, pero la resiliencia también es colectiva, lo mencionaban precisamente anteriormente, cómo es que esta situación no podía facilitar el camino para llegar y dar la ayuda que ciertas poblaciones requieren. Es decir, todo esto es importante que lo veamos porque obviamente cuando pensamos en salud mental, no sé qué pasó, ahí está. No, ya, es que se interfirió incluso todo. Bien, entonces, sí, para ir aterrizando este mundo de ideas, es muy poco el tiempo para hablar, no quise meter muchas cifras, sino más bien llevarles a una reflexión. Somos un ser psicosocial. ¿Cómo es que estamos nosotros ahora readaptándonos, transformándonos? ¿Qué habilidades hemos desarrollado en este tiempo? ¿Qué otras necesitamos desarrollar? ¿En dónde estaría un problema? Un problema, por ejemplo, es que hoy tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con sumo cuidado. Tenemos que separar justamente un trastorno que puede ser manifiesto de una manera, ustedes no saben, de pronto increíble. Una persona con depresión puede tener los síntomas aparentemente de una persona con depresión y no es depresión. Hoy tenemos que hacer un abordaje integral sobre la salud mental, partiendo de este principio que somos un ser psicosocial. Hacernos preguntas de qué tanto afectó mi perspectiva del sentido de vida. Hoy estamos trabajando muchísimo en la parte de salud mental, el sentido de vida, donde de pronto la situación económica es difícil, el trabajo también, las relaciones familiares que se desestructuraron, las problemáticas que internamente podemos tener, las habilidades que tenemos para poder enfrentar esta situación. Si nosotros ahora solo lo queremos ver en la parte fisiológica, que sí existe, es verdad, hay trastornos, por supuesto, y totalmente se pueden comprobar con todo este diagnóstico que debe ser totalmente profesional para poder determinar cuál es la mejor solución. Reinventar la vida. Estamos trabajando mucho con jóvenes, con personas jóvenes adultas, sobre todo con estas cifras tan graves que hay con respecto a los suicidios. Tan solo se habla de, la UNAM hablaba de en el 2020 de 1,150 suicidios de niños y adolescentes. Estamos hablando ya de niños de 10 años. Y uno de pronto dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Bueno, necesitamos generar una cultura de la salud, del autocuidado, incluso de la salud, y ver esta salud desde los aspectos biológicos, emocionales, psicológicos, mentales, pero también los de funcionalidad. También es cierto que nos estamos dando cuenta que muchas personas integraron muy malos hábitos. Y eso también genera un conflicto. Y puede confundirse mucho con un problema emocional o mental, porque al final va a derivar en ello.
No sé si estoy siendo clara en esto porque es un concepto nuevo que es la salud biopsicosocial, justamente porque tenemos que partir de cómo está funcionando el sujeto, cómo está funcionando en sus aspectos de relación consigo mismo, con el otro, los otros y los demás, cuáles son sus competencias. ¿Tiene un problema físico realmente o es un problema de funcionalidad? Y es interesante aquí cuestionarnos un poquito sobre cómo estoy viviendo hoy. ¿Qué tanto estoy perdiendo la alegría, la esperanza, la emoción, los planes? ¿Qué tanto me he vuelto pesimista? Y todo eso va a afectar químicamente nuestro cuerpo. Es un reto. La salud mental hoy es un reto para el sistema de salud, que además el mismo sistema de salud está muy afectado por todo este problema que ha pasado. Tienen agotamiento, tienen ya un desgaste emocional muy, muy fuerte, como lo tienen los docentes, como lo tienen los profesionistas donde están en un trabajo en casa. Todo cambió. Y eso obviamente nos ha llevado a exponer con conductas y comportamientos ese malestar. El reto es en dónde está la causa. Y justo en este diagnóstico diferencial que hoy día es necesario hacerlo para proponer mejores soluciones a las personas con alguna afectación en la salud mental o psicosocial, en este caso biopsicosocial, es no lo hagan solo, busquen acompañamiento, es muy importante porque no se trata de estar locos, se trata que tuvimos una disrupción en nuestra vida cotidiana y que requiere atención fundamentalmente. Creo que esto sería por mi parte lo que comentaría con ustedes. El tiempo es muy corto, simplemente dejar el concepto del ser biopsicosocial y pensar cómo es que estamos viviendo. ¿Qué tanto tengo la alegría, las ganas de ese futuro? Muchas gracias.